Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad, de estar en contacto a través de Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí presentes y arrancar la emisión correspondiente a este martes 16 de marzo. Un placer saludarles, un placer estar en comunicación y bueno, pues entrar a temas que siguen siendo altamente delicados, altamente preocupantes para la vida nacional y créame que también para la de otros países, ¿eh? Porque México es un país importante, México es un país que tiene un impacto directo en muchas circunstancias. Por lo tanto, creo que lo que suceda, haga o deje de hacer México, no deja de ser un asunto que alcance niveles internacionales. Bueno, pero hoy es otro tema. La verdad es que estaba haciendo yo un recuento y a ver qué opinan ustedes de aquellas áreas de riesgo en las que López Obrador ha venido poniendo al país. Desde el principio del sexenio de López Obrador, desde luego sabíamos que tenía de su lado al legislativo, con la mayoría que tiene, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Eso lo sabíamos de antemano y bueno, pues tendría sus costos, tendría sus propias circunstancias. Eso lo supimos desde el principio. Pero conforme han ido pasando los tiempos, hemos venido viendo otros impactos. Nada menos acabamos de ver lo duro que pegó en muchos ámbitos la cartita que ayer le mandó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una invasión directa, en un ataque a la independencia del Poder Judicial, en un amedrentamiento de los jueces que tienen que impartir justicia simple y llanamente porque no hacen lo que López Obrador quiere que se haga. Un juez que cumple con su cometido y le avienta toda la caballería encima. Bueno, pues lo de hoy es el ejército. Y miren, yo entiendo, créanme que entiendo puntualmente qué es lo que pasa con los políticos con respecto al ejército. Tienen pánico formular críticas a las Fuerzas Armadas, tanto a la Defensa Nacional como a Marina. Sí, yo entiendo y lo debo de reconocer que ha sido una instancia que ha sido disciplinada, que ha sido ejemplar en muchos momentos de la historia, pero lo que está pasando en este sexenio ya es de levantar la ceja y de empezar a preocuparse por las decisiones que está tomando Andrés Manuel López Obrador. Van a recordar ustedes, perdón, van a recordar ustedes que en campaña lo dijo por mil formas, de mil maneras, que los militares tendrían que regresar a los cuarteles, que una de sus primeras acciones sería regresar a los militares a sus cuarteles. Pues fue lo primero que no cumplió. Y al contrario, ha venido dándole tales responsabilidades a los militares que yo les preguntaría a ustedes, aquellos que creen que la intención es mantener distraído al ejército con una bola de tareas y así, de esa manera, pues no hace lo que le corresponda o se le dan tales responsabilidades que el ejército pues no hacen más que simpatizar con el gobierno en turno. Ya sé que esto suena a ya chole, ¿sí? Para usar el término que renovó López Obrador. Pero en Venezuela eso ha pasado. En Venezuela, ¿por qué se ha sostenido? Primero Chávez y después Maduro. Porque los altos mandos del ejército han mantenido su cercanía, sus privilegios, sus canonjías que les ha dado el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que ha sucedido en Venezuela. Eso ha sucedido en muchas partes en donde los gobiernos hacen suyo el movimiento, le dan demasiadas atribuciones al ejército y de esa manera pues avanzan en sus planes, en sus procedimientos. Ahora, ya sabíamos porque la semana pasada, de hecho, les comenté, les transmití aquella entrevista que le hace Carlos Marín al general encargado de la obra en Santa Lucía y dice que las utilidades del aeropuerto en Santa Lucía serían para la defensa nacional. Y Carlos Marín
inmediatamente salta y dice, a ver, ¿cómo por qué? Pues es que es una orden del presidente. No, pero el presidente no tiene atribuciones para eso. Pero eso sucedió con el aeropuerto de Santa Lucía, que como ustedes saben, Santa Lucía es una base militar. En esta base militar a alguien se le ocurrió que en lugar de desarrollar un proyecto tan ambicioso, tan completo, tan robusto como era el de Texcoco, se podía hacer, iba a decir, más con lo mismo, no. Es realmente un proyecto muy discreto, muy pobrecito, mucho, muy rústico, mucho, muy pedestre. La verdad es que comparar Santa Lucía con comparar Santa Lucía con Texcoco, la verdad es comparar a la Torre Eiffel con un monumento de pueblo. No hay punto de comparación. Bueno, pero no es el tema. Hoy nos vamos estrenando con la información de que los beneficios, si es que llega a verlos, si es que llega a terminarse el Tren Maya, van a ser también para las Fuerzas Armadas. Hasta aquí son anuncios. Pero la pregunta más importante es, ¿y con qué atribuciones está tomando estas decisiones el presidente de la República? Esas decisiones es violar la ley, es saltar las instituciones. El presidente no tiene las atribuciones para determinar a dónde se van a asignar recursos o para dar este tipo de concesiones en obras de esta naturaleza. Miren, Texcoco iba obviamente a tener el financiamiento privado, sí, lo iba a tener, pero se hizo un cálculo perfectamente diseñado. Es más, cuando comenzó la administración de López Obrador, se advirtió que no había lugar para la corrupción, no había pruebas de corrupción. Que alguien se benefició con la compraventa de los terrenos, ese es otro boleto, eso corresponde a otro asunto. Pero Texcoco se iba a autofinanciar con con el dinero que recibía el gobierno a través de derechos de uso del aeropuerto, a través de actividades dentro de un aeropuerto, todo lo que genera un aeropuerto. Por eso era autofinanciable el proyecto. Bueno, pero en el momento en que se cambia la sede, pues anda vete que ahora están los militares con la creencia de que los beneficios de Santa Lucía, y repito, si es que llega igual que el Tren Maya algún día a funcionar, pues serían para ellos. Hoy le agradezco a Urs Camp y le agradezco a otras personas, Maru por ahí también lo obtuvo, el equipo de producción, lo que sucedió hoy en los terrenos. Y miren que ahora sí que los terrenos de Santa Lucía, en donde se registró una tolvanera, pero de aquellas que se registró este día en los terrenos de Santa Lucía. Esto demuestra simplemente lo que ya sabíamos, que no era un lugar adecuado para desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Bueno, pues ahí les va lo que sucedió hoy con el aeropuerto, en el aeropuerto de Santa Lucía. Tengo varias gráficas que mostrarles y ahorita voy con sus comentarios, pero vean ustedes lo que ocurrió hoy con Santa Lucía. Una tolvanera y que fue de grandes proporciones. Esto ocurrió ayer y voy a presentarles este video, como les voy a presentar varios más que me llegaron. Aquí tienen ustedes, vean la tal tolvanera que se registró en Santa Lucía. Tuvieron que movilizar a todo el personal que estaba en ese momento trabajando en la base aérea. Vean cómo está todo el mundo corriendo. Esta es una de las gráficas. Otra nota, esta es la de Latinus. Por tolvanera evacúan sitio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Esto es lo que publica Latinus y es más o menos el mismo video. Creo que se compartió en muchos lugares. Aquí está, pueden verlo. Voy a ampliarlo lo más que se pueda para que puedan verlo ustedes en toda su dimensión. Pero ahí pueden observar
No mames, está culero, güey. La dimensión de esta tolvanera, ¿se imaginan ustedes estas tolvaneras de febrero, marzo, que ya sabe usted que febrero loco, marzo otro poco, se imaginan los problemas para el tráfico aéreo, los problemas que se van a presentar en el momento en que se tengan que tener operaciones permanentes en un aeropuerto que debe tener una actividad constante, como sería un aeropuerto, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Pónganse a pensar si es que aquello que quieren hacer, miren, ahí tienen más cercana la toma, aquello que quieren hacer que sean 3 aeropuertos simultáneos, Toluca, el Benito Juárez de la Ciudad de México, más este de Santa Lucía. ¿Se imaginan el caos que reinaría para poder coordinar las operaciones? Porque está claro, y eso sí se lo ha dicho los especialistas, lo han aclarado, no pueden operar, ese es el reporte de Latinus. Bueno, no pueden operar al mismo tiempo los 3 aeropuertos porque no hay las condiciones para ello. Entonces, esa es la información que está reinando. Pero la verdad es que hay muchos comentarios a este respecto con la situación del ejército en tareas de manejar pipas, andar de albañiles, andar construyendo que bancos del bienestar, andar en la lucha contra el huachicol, andar en la lucha contra el narcotráfico, frenar migrantes, todas las actividades que se han desarrollado entre los responsables de las fuerzas aéreas del país. Entonces, pues simple y llanamente yo les pregunto a ustedes, ¿creen que es lo que debe darse en el país, que se le den tantas atribuciones al Ejército Nacional? Les dejo de tarea mientras entramos a los comentarios. Saludos de María del Carmen Aspeitia, Carinita Guadalupe Pardo también. Saludos de Marina Lara Sili, muchas gracias. Santiago Barcan dice, se desea lo mejor al nuevo multimillonario. ¿De parte de quién? Se desea lo peor al nuevo multimillonario. ¿De parte de quién? Luego Vigasi Gasi, buenas noches a todos. Ojalá esta noche despertemos a un lover del engaño. Carlos Guillermo Esmay nos saluda desde Texas. Buenas noches a todos. Digo presente, atento a los comentarios. Gracias, Josefina Martínez. También da las buenas noches a toda la comunidad. Luis Antonio Prado, buenas noches, señor Naveja, a toda la comunidad. Marcos Gerades, saludos Juan, a ti y a toda la comunidad. Gloria Naveja está viendo el video, gracias. También está Carlos Guillermo Esmay, que ya lo saludé. Gustavo Jiménez, saludos, licenciado Juan María y comunidad. Muchísimas gracias por sus participaciones. Ya por aquí hay insultos, no importa, puede, échenle, no hay problema. María del Carmen Ortega Aspeitia, saludos a todos amigos y amigas, deseando estemos todos bien. Lourdes Barragán, buenas noches Juan María y estimada comunidad Naveja, muchísimas gracias por sus participaciones, por sus comentarios. También dice Santiago Barcán, estoy bloqueado. Es que esto nos viene pasando ya con varias personas, lamentablemente es lo que está sucediendo. Nosotros estamos tratando de investigar lo más que se pueda. Ojalá que pronto sepamos cómo saltar estos obstáculos que nos van poniendo a la comunidad. Pero yo les agradezco mucho sus comentarios, su participación, compartir la transmisión. Son parte de lo esencial para poder sostener el rumbo que llevamos todos juntos con esta serie de transmisiones. Patricia Guerrero dice buenas noches, saludos comunidad. Chiva Oro Cha dice saludos Navega, saludos, muchos saludos, muchas gracias. Erasmo Rodríguez Oregia, buenas noches comunidad, vaya espécimen de ridículo, en ridículo, vaya problemas que ocasiona el inepto e inútil, no sabe ni puede gobernar. José de Jesús Pereda, saludos Juan María, comunidad Naveja, preocupantes las condiciones políticas de nuestro querido México, por eso tenemos que actuar. Doña Elena Lara, gracias doña Elena por el video que me mandó, por el artículo que mandó Denise Dresser. Muy buenas noches, dice como siempre un lujo de programa con sus comentarios tan acertados y su información fidedigna, un placer compartir con mis amistades y formar parte de esa audiencia. Gracias doña Elena, como siempre también a usted. Luzma Libertad, buenas noches comunidad. María Guadalupe Pérez Arriaga, un placer estar en la comunidad Naveja y Juan María. Vigasi Gasi, que mi teoría de por qué hacen la chamba los del ejército es porque así, dice, así con él, se me corta aquí, Vigasi, ahorita a ver si me dan el complemento.
Domingo Velázquez, buenas noches, señor Naveja. Reciba saludos desde Ciudad Ixtepec, en Oaxaca. Muchos saludos. Conrado Osorio, ¿qué tal? Buenas noches, gracias, Conrado. Muchísimas gracias por saludarnos. También está Víctor Manuel Tejeda, saludos comunidad. Ni a cuál irle. Salinas le puso un 4 a la quina y lo encarceló, y ahora este inepto exhorta a renunciar al líder petrolero sin rendir cuentas. A ver, Víctor Manuel, esto fue lo primero que yo planteé por la mañana, que anuncia López Obrador. Se invitó a Romero de Champs a que renunciase como empleado, como trabajador de Petróleos Mexicanos. ¿Y eso qué? ¿A dónde lleva eso? ¿Qué beneficio hay? ¿O por qué se le estaba pidiendo? A ver, ¿se le pidió la renuncia por alguna razón? O sea, ¿qué era inmoral? ¿Qué era inmoral? ¿Cometió irregularidades? Esto no es un seminario. Si cometió irregularidades hay que juzgarlo, hay que darle el debido proceso, y si abusó, entonces se le tiene que meter a la cárcel. Pero declaraciones así tan absurdas que la verdad uno no entiende con respecto a este tipo de cosas que salen del presidente de la República, de verdad completamente perdido en los temas que nos presentan las mañaneras, totalmente perdido. Así que yo me quedo con la misma impresión con respecto a lo de Romero de Champs. Y ahorita lo vamos a comentar. Julián Martínez, buenas noches, comunidad pensante. Como cada noche aquí estamos desde Lagos de Moreno, reportándonos. Un saludo hasta allá, muchísimas gracias. Dice Vigasi, dice, mi teoría es que les da la chamba al ejército porque así los hace desquitar el sueldo y no paga sueldos adicionales. Gracias. Carmen Roblesir, buenas noches también. Comunidad Naveja Pensante, muchísimas gracias, Carmen. Y dice además Vigasi, el que le dé al ejército las utilidades de Santa Lucía y ahora el Tren Maya ya preocupa más, pues está alimentando tanto al cordero que se nos puede convertir en un monstruo. Eso es, Vigasi. Ahí me quedo, Maru. Eso es precisamente, de eso se trata, de advertir las cosas a tiempo y qué es lo que está sucediendo. Miren, dice Alejandro Ope, a primera vista esto es una mala idea. En una segunda inspección es pésima y cuando se le mira a detalle es catastrófica. Esto que se está anunciando con respecto a que el ejército recibirá los beneficios del Tren Maya. Ahí les va la nota completa para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Todos los recursos obtenidos a través del Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno de López Obrador, serán para el ejército, y los cerca de 1,500 kilómetros de ferrocarril pasarán a ser patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto dijo el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. O sea que fíjense, el sacrificio que está haciendo el país en este momento con obras como el Tren Maya, que son recursos que se necesitan en otra área, que se necesitan para otras cosas, están pasando a ser parte del patrimonio del Ejército Nacional. Dice Jiménez Pons que la totalidad del Tren Maya, y no solo los tramos 1, 6 y 7, como inicialmente se planteó, serán propiedad de los militares, los cuales obtendrán ganancias por el transporte de pasajeros y carga para alimentar los fondos de pensiones que hasta ahora dependían de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Insisto, ¿con qué atribuciones se están tomando estas decisiones? Ahora, hasta el director del Fondo del Turismo está dando este tipo de declaraciones. ¿Con qué autoridad? Insisto, ¿cuál es la autoridad con la cual se está tomando este tipo de atribuciones un gobierno? Dice Mario Di Constanzo, ya salió el peine. Los ingresos que obtenga el Tren Maya serán para el pago de las pensiones de los militares. Esto además elimina la rentabilidad para el Estado de dicho proyecto y genera un daño patrimonial. Pidamos la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. Que les tengo malas noticias. Resulta que ya se pusieron de acuerdo la Auditoría Superior de la Federación y el gobierno, y resulta que son 110,000 millones de pesos los que se tiraron a la basura por la suspensión de Texcoco. O sea que al final de cuentas ni siquiera pantalones tuvieron en la auditoría para sostener su investigación. Dice también
Mario Di Constanzo. El ejército recibirá los beneficios del Tren Maya, mega obra, será patrimonio de Sedena. Es ilegal, viola a todas las leyes presupuestarias y la ley de ingresos. Tendría que crear un fideicomiso. Y miren que de esto Mario Di Constanzo sabe mucho y está haciendo esta advertencia con respecto a lo que se está tomando como decisión. Miren, les estaba comentando hace un momento lo relativo a lo que se podría hacer en beneficio de todos con el caso del Tren Maya. Antes de salir Vamos a escuchar lo que opinó a este respecto, porque lo vincula el momento que estamos viviendo en la pandemia y lo que se podría hacer por los mexicanos en su comentario de esta semana, Ricardo Anaya. Yo sé que a mucha gente le molesta, pero para eso estamos, para molestar a los que les caen mal este tipo de cosas. Va el comentario de Ricardo Anaya sobre ese tema. Antes de salir hacia Chihuahua, quiero hacer una reflexión, porque estamos cumpliendo ya un año de convivir con la pandemia. Quiero hacer 3 propuestas concretas para mejorar, pero antes, déjame recordar que este ha sido un año durísimo, por la crisis de salud y por la crisis económica que desencadenó. Y hay que decirlo, en ambas crisis, el gobierno tiene una enorme responsabilidad. ¿Sabes por qué? Pues porque el presidente y su gobierno llevan un año diciéndonos mentiras. Un año de pandemia, un año de mentiras. ¿Te acuerdas de esto? Hay que abrazarse, no pasa nada y... ¿No pasa nada? Mucha gente le creyó, bajaron la guardia, se enfermaron y fallecieron. Y las mentiras siguieron. Hace 11 meses el presidente nos dijo esto. Ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. Y 5 días después, hace casi un año, insistió. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. ¿Cómo te ibas a preparar tú para la crisis económica y de salud si el gobierno te estaba mintiendo? 1 millón de negocios tuvieron que cerrar. Casi 4 millones de personas perdieron su trabajo y no lo han podido recuperar. Y no sabemos la verdadera magnitud de la tragedia, porque el encargado del manejo de la pandemia pues, también dice mentiras sin pudor para complacer a su jefe. ¿Te acuerdas de esto? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Pues el presidente y buena parte de su gabinete acabaron contagiados. Y ni hablar de su pronóstico de fallecimientos. Y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. 60,000 era el escenario muy catastrófico. Pero si aún en las estimaciones más conservadoras van 400,000 personas fallecidas. Nos hacen mucha falta los que se han ido. Nos hace falta la doctora Gaby Ornelas, de Uruapan, mamá de una niñita de 11 años. Solo en mi círculo cercano, Betty, Eric, la mamá de Jorge, los 500 mexicanos que han muerto en promedio cada día, llenan de luto a miles de familias. Nos dijeron que no pasaba nada. Y aún en las cifras oficiales, han muerto 21 personas cada hora desde que empezó la pandemia. El manejo ha sido un desastre. México es el 3er país con más muertes en todo el mundo. El país donde ha muerto más personal del sector salud. El país número 60 en vacunas aplicadas por habitante, muy lejos de Israel o Estados Unidos, pero también abajo de Chile, Brasil, Argentina. Frente a esta dolorosa realidad, quiero hacer 3 propuestas concretas. Primero, y por elemental que pueda parecer, necesitamos que el gobierno nos hable con la verdad, que el presidente deje de mentir. Segundo, medidas de apoyo a la población. Y aquí planteo lo siguiente: sometamos a consulta frenar la construcción de la refinería de Dos Bocas para destinar esos recursos a brindar apoyos a las familias. O sea, los $8,900 millones que va a costar
alcanzarían para un apoyo, como el ya propuesto en el Senado, de 3,700 pesos mensuales para 4 millones de familias durante un año. Y tercero, que el gobierno se deje ayudar. Convoquemos a todos, gobiernos estatales, municipales, sociedad civil y organismos, para elaborar una estrategia inclusiva. No es momento de divisiones políticas. Urge poner a México de pie. Ese es el comentario de Ricardo Anaya, que se vincula con varios de los temas que estamos tratando en la transmisión de esta noche. Voy a seguir con el tema del ejército, voy a seguir con el tema de las obras innecesarias que nos están costando más de la cuenta, porque además son de un grave impacto social, y por eso es tan importante estar tratando estos temas. Y a ver, antes de ir con sus comentarios, yo no sé si ustedes se han fijado que conforme está pasando el tiempo, yo veo más malhumorado a López Obrador. Lo veo más desencajado. Hoy en la mañanera lo veía disgustado, lo veía incluso, pues yo me pregunté, bueno, pues ¿qué no fue a Nayarit el fin de semana? ¿Qué no se supone que en Nayarit carga las pilas, solo que cuando llegue se las descarguen? De verdad, o sea, de malas, de mal humor, haciendo gestos, o sea, de verdad, en una situación que uno se pregunta, ¿por qué está tan enojado este señor? Sí, pero bueno, pues quién sabe, cada quien tiene sus problemas, ¿no? María Elena Díaz dice, ya llegué, saludos comunidad naveja y maestro Juan María, excelente tema y muy importante estar enterados, es lo que dice María Elena, dice, con ustedes virtualmente, por supuesto. Gracias, María Elena. Juan Armando García, buenas noches, maestro y comunidad pensante. Y sigue, referente a ya saben quién, no existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder. Así, y podemos decir de otras maneras, Juan Armando. Antonio Ibarra nos da la bendecida noche. Gracias, Georgina Martínez. También buenas noches, saludos desde Monterrey. También el saludo de Emma Rivera Medina. Dice, buenas noches, gracias. Víctor Alberto Chávez Andrade, buenas noches a todos. AMLO está violando la ley para toma de decisiones con respaldo de todos los corruptos de las cámaras de diputados y senadores que lo encubren. Gracias por el comentario también, Víctor. Y María Guadalupe Pérez Arriaga, Juan María, sí lo vi y me dio mucha pena, pero eso pasa por no investigar todo por capricho de un sujeto como López. José Rodríguez Jáuregui, el loco de Palacio va a culpar de la tolvanera a Calderón. Por cierto, ayer me preguntaban esto y quedé de investigar de qué se trata el tema. Pues es que, ¿saben qué? Ya no hayan ni qué hacer. Pero sí, ciertamente, como nos decían, hay quienes quieren denunciar a Felipe Calderón por traición a la patria y financiamiento al terrorismo. Nada más que la denuncia es de un porro, de un delincuente como Flavio Sosa, el oaxaqueño que estuvo en la cárcel durante el sexenio de Felipe Calderón. Es un verdadero porro, es un delincuentazo. Bueno, pues Flavio Sosa y César Mateos interpusieron una denuncia contra Felipe Calderón en la delegación de la Fiscalía General de la República en Oaxaca. El expresidente Felipe Calderón fue denunciado, de acuerdo a esto, son los de la Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos. Doy la información nada más por darla, pero la verdad es que estos tipos tendrían que estar en la cárcel. Son verdaderos prófugos de la justicia y que pues están dentro de las simpatías de López Obrador y bueno, pues por esa razón ustedes lo pueden ir haciendo cálculos con respecto a todo esto. Bueno, miren, tengo más comentarios vinculados con lo del ejército. Dice más comentarios en donde estaba diciendo, creo que me fui con, no, déjenme buscar el comentario de Alejandro Ope que está más redondeado con respecto a lo del ejército porque creo que él es un especialista en seguridad y creo que es muy importante considerar las reflexiones que hace. Dice, a primera vista, esto es una mala idea, eso ya les comenté.
Pero dice, a más actividad empresarial de las Fuerzas Armadas, más vínculos con actores económicos. Cada una de esas interacciones multiplica las posibilidades de corrupción en el Ejército y la Marina, poniendo en riesgo la integridad de las Fuerzas Armadas. La opacidad de Sedena es legendaria. Se puede escudar más que cualquier otra dependencia en argumentos de seguridad nacional para limitar acceso a información pública y se le quiere dar el control de un activo sobre el cual va a haber una exigencia enorme de transparencia. Encargar la administración de un megaproyecto como el Tren Maya a la Sedena es la ruta de la politización de las Fuerzas Armadas. De hecho, es el objetivo, así lo ha señalado explícitamente López Obrador. Es para que no haya la tentación de privatizar. Dicho de otro modo, se busca que si un futuro gobierno decide vender o cerrar el tren, enfrente la oposición de las Fuerzas Armadas. Se pretende que el estamento militar se involucre activamente en asuntos de política económica a la manera de Pakistán o Egipto. Para el presidente es una manera de crear una salvaguarda de largo plazo para que considerara su legado. En ese sentido, su lógica es impecable, pero desde la perspectiva del control democrático sobre las Fuerzas Armadas, lo que se está proponiendo es jugar con fuego. A ver, este país tiene una historia muy negra con respecto a los militares en el poder. De hecho, costó mucho tiempo regresarlos a sus actividades. Afortunadamente, sí, y esto hay que decirlo, afortunadamente hubo un militar que tomó la decisión de meter a los civiles a la vida política y a los militares a la actividad que les corresponde, que fue, pues ya finalmente Manuel Ávila Camacho, porque el primer presidente civil después de la revolución fue Miguel Alemán Valdés. Esos son los detalles que hay que ir tomando en consideración, porque, insisto, meter a los miembros del Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas en global a actividades políticas y sociales más allá de lo que hacen, porque tienen actividades muy importantes en la reconstrucción, en la seguridad, en la estrategia, en la inteligencia. Tienen una gran tarea que hasta ahora se les había limitado hacia, claro, cuando llegó Felipe Calderón, se recurrió a las Fuerzas Armadas para fortalecer la lucha contra el crimen, pero ha sido muy criticado todo esto. Vamos a seguir con esto porque hay un artículo muy bueno sobre este tema. El doctor Guillermo Romero, buenas noches, comunidad naveja, saludos. Con estas notas seguramente los bot mascotas tendrán que redoblar esfuerzos para defender las estupideces de AMLO, gracias. No, pues es que las estupideces son, doctor, de tal manera que, por cierto, muchas gracias por los videos, doctor, han sido muy buenos. Max Garza Valle, no era el lugar ideal, no es recomendable, está hablando de Santa Lucía. Se requiere de un mayor campo aéreo con buenas conductas de clima todo el año. Miren, voy a ponerles un ejemplo. En Tuxtla Gutiérrez se construyó un aeropuerto en tiempos de que era gobernador el padre de Manuel Camacho, el doctor Camacho. Bueno, pues se construyó un aeropuerto en el lugar menos indicado. Nunca funcionó y allí se tuvo que utilizar la base aérea como aeropuerto comercial porque estuvo construido en un lugar inadecuado. O sea que experiencia en eso ya lo tenemos. Por ejemplo, el de Guadalajara, que fue construido hace muchísimos años y fue construido en un lugar en donde se da un banco de niebla. Entonces, pues la suspensión de vuelos en tiempo de neblinas es constante. Juan Flores, un desastre la cuarta transformación. Yo no sé ni qué signifique eso. María del Carmen Ortega Speitia dice el dicho, dime de qué presumes y tus actos te delatan, de qué careces. No tiene sentido el del razonamiento. Criticas a Juan María, que es una persona muy culta y educada. Gracias, María del Carmen. No sé qué me habrán dicho, me han de haber insultado feo, pero gracias. Reinaldo Pacheco Trejo, saludos desde Mérida, Yucatán. Buen crítico, excelente transmisión. Muchísimas gracias. Saludos a todos allá en Yucatán. Isabel Marmag, López es absolutamente incompetente y necio. Nos está arruinando con sus decisiones absolutamente equivocadas. Nos ha dejado ya una deuda de 2.5 veces al Fobaproa y esto a 26 meses. Porfa, necesitamos ganarle la mayoría a Mugreña
para que el Cacas no siga destruyendo y endeudando al país. Es el peor presidente de México, a votar por el PAN, PRI, PRD, no al comunismo. Miren, voy a presentarles, antes de seguir con el tema del ejército, les voy a presentar un video que ya me había llegado por diferentes vías y no lo había tenido con buena calidad. Soy el gobierno, presidente, usted. Como en esta ocasión. Esta es la aportación de un oaxaqueño que se llama Miguel Quintana y que ustedes lo conocen bien, porque Miguel es un tuitero que se dice el troll. Y él hizo una crítica muy fuerte por la forma en que el presidente de la República ataca a los periodistas en lugar de dedicarse a hacer lo que sería su chamba. Este video, les digo, ya está mejor editado y está en buena calidad y voy a presentarlo. Son el gobierno, presidente, ustedes son el gobierno. Cuando se para en el podio del Palacio Nacional como el Estado que representa, básese sustentándose en derecho y en la capacidad del Estado para investigar a las personas, y entonces sí, acusar con pruebas, si no, cierre el hocico. Así de sencillo. Cállese, chachalaca, póngase a trabajar y váyase a conseguir las vacunas, que este país se le está muriendo, y deje de estar chingando a los periodistas. Ya estuvo bueno, presidente. De verdad que sin cabrona. Se está muriendo la gente y el presidente se está haciendo pendejo buscándole pleito a los periodistas para desviar la atención. Estuvo duro, estuvo duro el comentario de Miguel Quintana, el troll. Se llama RID TV su sitio, y bueno, pues les quise presentar esto porque ya me ha llegado de diferentes procedencias, lo cual quiere decir que había interés en que lo pudiéramos transmitir aquí en Juan María Naveja Comunicación, y bueno, pues cuando se presentan estas oportunidades no se deben desechar. Pero miren, a ver, uno de los últimos comentarios era lo relativo a las elecciones. Quiero que sean muy conscientes de tres cosas que les voy a presentar ahora con respecto a la elección del 6 de junio. Pongan mucha atención. Este es Oráculos, es un sitio de internet que presenta una concentración de las encuestas de acuerdo a lo que se revela por todas las encuestadoras. La elección para la Cámara de Diputados de este año presenta este panorama. Ahí les voy a presentar la gráfica para que ustedes vean si hay tarea o no hay tarea, si hay chamba o no hay chamba. Miren, el poll de polls es la concentración de todas las encuestas para saber cuál es la tendencia que en este momento existe. Hay una tendencia del 42% de darle la mayoría de la Cámara de Diputados a Morena, 17% al PAN, 16% al PRI, 7% al Verde, 5% al PT, 5% a Movimiento Ciudadano, 5% al PRD, 2% al PES, 1% a redes sociales y 1% a Fuerza Social México. Bueno, si ustedes toman en cuenta los partidos que son satélites de Morena, vamos a dar 1, 2, 4, 9, 16, más 42, estamos hablando de 58%. O sea, con sus satélites, Morena, el Verde, el PT, el PES, Redes y Fuerza, con esos ya tiene el 58% de intención del voto en este momento. ¿Por qué? Porque entre PAN, PRI y PRD, que sí van en alianza, vamos a suponer que Movimiento Ciudadano hiciera alianza con ellos, pues no llegan a completar la mayoría o el equilibrio que se tiene que dar, porque serían 10, 26 más 17, no se alcanza, no da para alcanzar el 58% que puede acumular Morena con sus partidos satélites. Estos son los resultados, y miren, son encuestas de todos estos, ¿sí? Todas estas empresas que ustedes están viendo fueron consultadas para poder
tener un reflejo de la gráfica que les acabo de presentar. Por eso es tan importante la elección del 6 de junio. Vean, les repito, esta es la gráfica con respecto de la Cámara. Pero les tengo también el comentario de un veteranazo de los medios de comunicación, que fue director editorial del Norte de Monterrey, que fue también director editorial de Reforma. Estoy hablando de Lázaro Ríos, quien no lo había visto yo. Es un buen amigo, Lázaro Ríos, un buen amigo al que se le estima mucho, pero vamos a escuchar su comentario con respecto a la elección, pero de gobernadores. Este es el punto de vista de Lázaro Ríos. Las campañas para elegir gobernadores el próximo 6 de junio iniciaron la semana pasada. Hace un par de meses, las encuestas de intención de voto por partido, es decir, sin candidato, reflejaban que Morena arrasaría, que podría ganar 14 de 15 gubernaturas en juego. Ahora, ya con candidatos, alianzas y coaliciones, las cosas cambiaron. Morena cae en las preferencias, se desdibuja y arranca la contienda a las gubernaturas con resultados mixtos. Las encuestas son fotos instantáneas, corresponden a las preferencias del día de lanzamiento de la información. Los encuestados responden de acuerdo a lo último que han vivido, percibido y sentido. Y es así que en las encuestas disponibles días antes del arranque de campaña, la repartición de preferencias cambió drásticamente, de un Morena arrasador a un panorama electoral mixto. La repartición del tamaño electoral ahora va así. Gubernaturas claras para Morena o su alianza son 7, insisto hasta ahora: Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Sinaloa y Zacatecas. Peleadas son 4, Campeche, Sonora, Baja California Sur y Guerrero, aunque en 60 días puede pasar muchas cosas. Verdaderamente cerrada, es más, en empate técnico está Nuevo León, entre PRI y Morena y su coalición. Claras para la oposición son 3, Querétaro, Chihuahua y San Luis Potosí, y así pasamos del tamal completo al tamal repartido. La contienda apenas empieza, y este panorama, estoy seguro, cambiará durante la campaña. Empezará el clásico queme del contrario, el bombardeo de publicidad, el metemano de gobernadores y autoridades, y sobre todo la sofocante influencia de los siervos de la nación. Como ciudadanos, debemos de revelar todo acto ilegal durante las campañas. Te invito a compartir con Dices MX toda irregularidad. Votemos el 6 de junio. Derrotemos al abstencionismo, que en las elecciones intermedias ha llegado a ser hasta del 52%. Soy Lázaro Ríos, ¿y tú qué dices? Es la opinión del periodista Lázaro Ríos, quien ahora está en una cruzada por darle a México el lugar que necesita en muchos ámbitos. Así que vamos a seguir con este tema. Les tengo otro asunto vinculado con la elección. Y miren, ya estoy viendo por las... les he comentado, miren, les voy a mostrar, les he comentado que en producción Maru me tacha en amarillo los comentarios. Hay muchos. Quiere decir que los insultos de los López Obradoristas están a la orden del día. A mí no me importa, no me hacen absolutamente nada. Yo sé quién soy, dónde estoy y cómo hago las cosas. No soy como otros que viven a expensas. Cómprense una vida a ver si así cambian su infelicidad, su amargura, y no andar siguiendo a un pobre tipo amargado, que yo de verdad no entiendo. Luchar toda la vida por llegar a una meta, luchar toda la vida para poderse convertir en presidente de la República, y cuando llegas, convertirte en el tipo más amargado, ventajoso, tiranuelo, llegar y estar todos los días ofendiendo, todos los días atacando, con esa amargura, pues hasta se va a ir al infierno, porque pues la verdad es que no deja en paz al prójimo en ninguna circunstancia. Pero bueno, eso ya es otra cosa, es si somos no al infierno, muy su asunto. Bueno, pero voy a entrar en más de los militares y de esto de la elección, pero sus comentarios para mí son fundamentales
que compartan la transmisión también. Dice Mario Guerra, garantizo que para mañana en la Presiconfe, en el show, va a haber una sarta de mentiras, explicaciones al respecto. Estaré al pendiente, de seguro voy a recibir un costal de parque para tirarle al peje baboso. Gracias, Mario, muy amable. Juan P. Márquez, más bien el aeropuerto de Santa Lucía será para el ejército. Ya ven que se enamoró del ejército el merolico de Palacio con sueldo de presidente. No, Juan, o sea, aparte del Tren Maya, ya se había dado el anuncio de que el presidente daría los beneficios que obtenga Santa Lucía para los militares. Entonces, no, y eso ya está. Pero nada más que todavía falta cruzar muchos aspectos legales. José Rodríguez Jauregui, absolutamente está violando la Constitución. El ejército tiene su propia misión, que es salvaguardar a la nación. Benjamín de la Portilla, buenas noches, profesor Naveja, y a toda la comunidad pensante. Muchísimas gracias. Judy Gordillo, Guatemala presente. Qué gusto que nos siga acompañando Judy aquí desde Guatemala. Raúl Miranda da las buenas noches a toda la comunidad. Gracias, Raúl, como siempre. Marta López, buenas noches y hermosa comunidad. Y maestro Juan María, un cordial saludo desde el estado grande que es Chihuahua. Dice además que dice un placer saludarles. Hoy solo los voy a escuchar por trabajo. No importa, Marta, sabemos que es solidaria siempre. Mario Sáenz, aquí en Chihuahua ya vivimos la cancelación de vuelos por 2 días debido a las tolvaneras provocadas por vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Imagínense ahora en un sitio en donde se dan este tipo de fenómenos permanentemente, en ciertas épocas del año, pues ya sabremos. Isabel Marmaj, Romero de Champs compró su libertad a través de darles a los hijos de López $40 millones para montar sus empresas, más un avión. ¿Ustedes creen que el Cacas no lo sepa? Esa yo no me la sabía, ¿eh? A ver, Isabel está dando el dato. 40 millones habría dado Romero de Champs a los, ¿cómo les dicen? Los ¿qué? ¿Sabe qué vagos? No me acuerdo, como los tribagos les dicen. Es así les dicen, ¿eh? Y a eso sí les digo así, al chiquillo no, con el chiquillo no me meto porque es un menor de edad. Raúl Garza Fuentes, saludos, comunidad Naveja desde Durango. Carmen Robles Gil, por lo pronto ya mandó el presidente la vacuna para Guadalajara, falta Zapopan, sí. Hoy se anunció que llegará la vacuna Pfizer a Guadalajara y también se está dando una noticia importante. No va a buscar la reelección el presidente municipal de Guadalajara. Le deseamos ojalá que todo camine bien para su familia. Tiene que atender a una de sus hijas y que va el abrazo fuerte para el presidente municipal de Guadalajara y que todo le salga bien, todo le salga correctamente. Eso es lo que siempre se le debe desear a los seres humanos. Él no va a ya el Partido Movimiento Ciudadano había determinado que sería el candidato para la reelección y hace 1 hora, 2 horas, 3 horas se trascendió ya la determinación de que no va a buscar la reelección. Aida Hernández, el tren y el aeropuerto son proyectos inviables. El ejército nunca recibirá ni corcholatas, solo pretenden ilusionarlos para que marchen al son que les toque el Cacas. Bien, Mario, ahí me quedo vean ustedes, y por favor vean o escuchen, si no pueden verlos como está Marta en este momento trabajando, escuchen este clip que les voy a presentar, que es muy importante porque se refiere a lo relativo abstencionismo, al abstencionismo. Me llamó mucho la atención este video que me hicieron llegar, porque me hizo llegar la doctora Lourdes Nava, y se refiere al peso que tiene el abstencionismo. Les hago una pregunta. ¿Saben ustedes que si todo el abstencionismo en la elección del 18 hubiera sido un partido político, le hubiera ganado a López Obrador? Escuchen esto para que vean por qué tenemos que convencer a los demás para que vayan a votar el próximo 6 de junio. Abstencionismo, la gran fuerza electoral en México.
¿Qué consecuencias en nuestra vida tiene no ejercer nuestro derecho al voto? La abstención superó a todos los partidos políticos en la elección presidencial de 2018. Más de 32 millones de ciudadanos que no estuvieron en las urnas en la pasada elección hicieron de la abstención el partido mayoritario del país, dando la falsa impresión de que López Obrador cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos, cuando en realidad 2/3 partes de los que podían votar no lo eligieron, votando por otro candidato o no ejerciendo su voto. Además del descontento con los gobiernos anteriores, que propició un abandono de los partidos tradicionales, la apatía de 30 millones de ciudadanos permitió que el partido Morena dominara en ambas cámaras, obteniendo 4 de cada 5 diputados y casi la mitad de los senadores. En perspectiva, si el abstencionismo fuera un partido político, en las elecciones de diputados federales de 2018 hubiera ganado en 2 de cada 3 municipios del país. ¿Es importante entonces tu participación electoral? Sí lo es, si quieres mantener un equilibrio democrático, por lo que tu voto no solo es un derecho, es una responsabilidad. Hay una oportunidad. 2021. Esto es lo que nos corresponde como ciudadanos. Vivir la oportunidad, aprovecharla, decidir nosotros cuál va a ser el rumbo de la Cámara de Diputados a partir de la próxima legislatura. Cuál va a ser la suerte de los 15 estados que van a elegir gobernador. Miren, yo la verdad, lo de Cuauhtémoc Blanco es una tragedia. Desde que fue alcalde de Cuernavaca, desde entonces lo pienso. Es más, desde que se postuló, un tipo que no sabe escribir su nombre, pues no, nada más porque es famoso, porque jugó y fue un muy buen futbolista, pues no, eso no lo hace un buen político o un buen gobernante. Ahora ahí está ya el desastre que se está viviendo en Morelos. ¿Pero dónde voy con todo esto? En el estado de Guerrero, como ustedes saben, por capricho de López Obrador, el candidato será Félix Salgado Macedonio por Morena, y un aspirante es Manuel Negrete, aquel jugador de los Pumas de la UNAM que fue seleccionado nacional, que hizo aquel hermoso gol en la Copa del Mundo y que ha sido alcalde de Coyoacán, y parece que no ha hecho una mala labor, parece. Además, bueno, por lo menos Manolo sabe leer y escribir, a diferencia de Cuauhtémoc Blanco. Sabe expresarse, sabe leer y escribir, es un hombre que ha tenido una trayectoria un poquito más viva, ¿no? en el mundo de la administración pública. Ya ha tenido cargos y repito, ahorita es alcalde con licencia y va a aspirar a la gubernatura del estado de Guerrero. Ojalá, si ustedes tienen amigos, parientes en Guerrero, ahora sí, ni un voto para el violador. Ni un voto para el tal Toro, ni un voto para el tal Félix. Eso es lo que tendría que hacerse, y sobre todo las mujeres, hacer una verdadera campaña, porque a mí me parece inconcebible que haya mujeres. Hoy estaba escuchando el programa de Ciro Gómez Leiva y ya estaban, decía el reportero Humberto Paget, que estaban mujeres esperándolo en una cancha de básquetbol para recibir allí a Félix Salgado Macedonio, pues porque va a tratar de pasar durante la campaña como un supuesto admirador que respeta a las mujeres, pero bueno, la historia, el resto ustedes ya la saben. Dice Mayedit Reg B, buenas noches señor Naveja, PRIAN y Morena son lo mismo, y como prueba, ¿por qué entonces PRIAN está metido en Morena? Son la misma mugre, son la misma basura, son las mismas, y pone esos iconitos de caca, son las mismas ratas, pero en diferente madriguera, y su jefe López Obrador. Gracias por su comentario. Isabel Marmag, Maduro les entregó todos los negocios al ejército y luego se blindó con ellos al darles el supernegocio del narcotráfico. Por esto Maduro no cae, porque si cae Maduro, de inmediato los gringos juzgarán a los narcogenerales en Estados Unidos. Esto es un hecho que se ha comentado mucho, Son los militares quienes han sostenido tanto a Chávez como a Maduro. Nora Garza, al momento de dar una resolución en los amparos presentados por parte de afectados, pondera la pensión a los soldados de México. Lo está haciendo con argucia legal
por una parte, y por otra, ¿qué presidente o bancada de partido se atrevería a quitarle la supuesta noble decisión de López? Por supuesto que todo lo está haciendo López, asesorado por Sánchez Cordero. Pues no sé qué tanto Olguita pese en eso, más bien es cosa de López Obrador. José Rodríguez Jáuregui, ¿cómo podremos quitar a López? Lacra, malvado, cuanto antes. Lourdes Barragán, el pejecito espera después de las elecciones para sacar la reforma económica. Si lo hace antes pierde votos. La reforma fiscal es lo que quieren hacer después de la elección. Isabel Marmac dice, entendamos, el Cacas fue, es y será siempre un porro comunista y muy destructivo. Destructivo sí, creo que comunista no llega a tanto, no tiene tanta formación como para eso. Mónica Morales, así es, está furioso. Yo lo veo enojado, lo veo muy molesto. José Rodríguez Jáuregui, bien por Anaya, yo sí voté por Ricardo, es lo que nos dice. Ahí me quedo, Maru, para ir. Precisamente les hablaba que con respecto al tema del ejército hay un excelente artículo que publica hoy en el Financiero Raimundo Riva Palacio, y se lo quiero leer porque da información buenísima, de verdad. Es muy importante lo que está señalando Raimundo Riva Palacio en este artículo que titula Nepotismo Militar, publicado en el Financiero hoy. Entregarle una parte del poder a los militares ha traído enormes beneficios a las élites en el poder. Al presidente López Obrador le ha permitido concentrar en las Fuerzas Armadas las responsabilidades primarias de las Secretarías de Seguridad y Comunicaciones y Transportes y cooptar a los jefes militares con dinero, contratos, negocios y privilegios, a cambio de incondicionalidad para la regresión democrática. Fíjense lo que dice, Al secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, la piedra angular de este respaldo castrense, además de dinero y palmadas en la espalda, le ha ganado privilegios particulares inusuales en el pasado. El control de la cúpula militar no fue una rectificación de López Obrador al llegar a la presidencia como parecía haber sido, sino producto de un plan ejecutado pacientemente por el mandatario desde hace unos años. Se desconoce cuánta gente a su alrededor sabía sus intenciones, pero aún quienes estaban cerca de él eran ajenos a las mismas. Un ejemplo se dio cuando los generales fueron a cabildear al Congreso la Ley de la Seguridad Interna en el gobierno de Enrique Peña Nieto y pidieron el respaldo de Morena en San Lázaro. La coordinadora de Morena en ese entonces era la hoy secretaria de Energía, Rocío Nale. Perdón. Cuando le pidieron el apoyo para la ley y le consultó a López Obrador, la respuesta fue que no votara a favor, pero más adelante, cuando estuviera en la presidencia, les iba a dar todo. Durante la campaña presidencial, López Obrador hizo declaraciones que inquietaron a los militares, señalando que no veían necesidad de tener fuerzas armadas porque no había una amenaza a la seguridad nacional y que era mejor que contribuyeran en la seguridad pública. La Ley de Seguridad Interior que habían buscado durante una década para regular sus acciones en el campo policial se concretó con López Obrador en la presidencia, que creó una policía militarizada a cargo de generales. Al frente del ejército colocó al general Sandoval, quien por edad era el número 22 de los 23 generales de 3 estrellas que podían aspirar al cargo de secretario de la Defensa. Sandoval no figuraba en las dos propuestas del exsecretario Salvador Cienfuegos, cuyos nombres fueron rechazados sin discusión por el presidente electo. Cienfuegos quizá no sabía que un viejo amigo y colaborador por años de López Obrador, el general retirado Audomaro Martínez, había sido el responsable del nombramiento de su también amigo, el general Sandoval. El nuevo secretario de la Defensa, comprometido con su amigo, no mantuvo una posición de Estado ante el presidente como lo hicieron sus antecesores. Al contrario, como lo ha declarado en un par de ocasiones, apoya completamente el proyecto de López Obrador sin saberse hasta dónde llegará esa postura metaconstitucional. Pero miren, este artículo de Raimundo Riva Palacio revela además
otro detalle que es un detalle, escúchenlo porque es un detalle muy, muy delicado. El general Sandoval no solo ha sido recompensado con recursos para las cúpulas militares, sino con favores personales. El más notorio, por todas las vueltas que dio para saltar normas, se dio con la colocación de su hijo, fíjense, la colocación del hijo del general secretario del mismo nombre en el Centro Nacional de Inteligencia, que dirige su amigo el general Martínez, con una serie de pasos que también parecen haber sido diseñados desde antes de iniciar la administración. Sandoval Jr., que no tiene carrera militar, fue enviado hace poco más de 2 años a trabajar al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia. Al estar en el aparato de inteligencia civil, entró a la Maestría de Seguridad Nacional que tiene la Secretaría de la Defensa, a la cual jamás hubiera tenido acceso por 2 razones. Una, no es militar, ni está en ninguna de las 3 dependencias civiles que tienen un lugar asegurado por año: el CNI, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General. El movimiento fue muy obvio. Martínez le dio trabajo en una de las 3 áreas con pase automático a la Maestría de Seguridad, y Sandoval le abrió la puerta en la Defensa Nacional. No importó el conflicto de interés, ni tampoco el enojo que generó en el centro, que se acrecentó cuando, al regresar de la maestría, fue puesto a cargo del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, el proyecto más sofisticado e importante del Servicio de Inteligencia Civil. La llegada de Sandoval Jr. al Centro de Fusión generó mucha molestia dentro de la comunidad, al haber sido desplazado un buen número de especialistas con años sin promoción. A los generales que le hablan al oído al presidente López Obrador puede importarles muy poco lo que piensen los civiles en el CNI, pero deberían tener un mayor cuidado con lo que está pasando dentro de la Secretaría de la Defensa. Recientemente se realizó una encuesta para medir el pulso de los soldados y los resultados no fueron tranquilizantes. Hay una creciente molestia por la continua separación de la cúpula militar con los mandos medios y la tropa, precisamente por esa sensación, en muchos sentidos con bases objetivas, de que los privilegios no alcanzan a todos y que el ejército del pueblo no tiene los mismos beneficios que quienes lo encabezan. ¿Qué artículo el publicado hoy por Raimundo Riva Palacio con respecto al ejército? Está en el periódico El Financiero. Si ustedes quieren leerlo completo, pues de ahí fue donde leí, para que ustedes tengan esta visión de lo que se está señalando. Así que, híjole, de veras que hay una serie de informaciones de inteligencia, de temas muy delicados que siempre hay que estar muy al pendiente. Vamos con más comentarios de ustedes. Gracias a Ligia Villanueva, nos da las buenas noches. Carmen Robles Gil, aquí andaba el pejidente cerca de Tequila, por eso llegaron las vacunas a Jalisco que tanto quiere. Pues no sé si tanto lo quiera, pero sí llegaron. Isabel Marmag, López está más irritable, más enojado, con mucho más odio. Yo pienso que tiene datos verdaderos de que Morena perderá la mayoría de la Cámara de Diputados. Ojalá, pero no hay que confiarse, hay que ir a votar. Lupita Rocha, Mexicanos Unidos, somos un solo país. María Luisa Naveja está viendo el video, gracias. Isaura PB, buenas noches. Hoy en Tonalá pudimos vacunar a mis papás de 88 y 95. Ayer se inició y fue un desorden. Los anotaron para hoy y sí estuvieron formados según el número que les tocó. Saludos para todos. Qué bueno, felicidades, qué bueno que pudieron vacunar a sus papás. Jome Valtierra, debemos estar unidos los mexicanos y más en esta etapa funesta del país. Saludos desde Agüitas. Supongo que desde Aguascalientes, asumo. También Alexandra Arellano, sin discusión, quien tiene al ejército tiene el poder, léase todas las dictaduras. Fíjense qué buen detalle, dice José Alfredo Muñoz Rodríguez, un hombre tenaz que llegó a donde siempre quiso y ahora que llegó le quedó grande la yegua. Isabel Marmag dice, el CACA se está corrompiendo a los generales y almirantes para blindarse como lo hizo Chávez y Maduro, por eso no han podido derrocar a Maduro. Sí, es parte de lo que estábamos comentando con respecto a estos temas. Salvador Lara Elizondo, saludos a la comunidad, saludos, reapareció Carmen Bustamante, qué gusto Carmen, ya está de regreso en California o sigue todavía en Sinaloa. Va un saludo, muchísimas gracias.
Carlos Medina, pues no olvidar que una forma de corromper es llenar de prebendas y privilegios a alguien. El ejército se está corrompiendo con la venia de malo. Asimismo, un tipo que habla de la reelección una vez a la semana como promedio está mandando un mensaje muy claro. Necesita tener al ejército de su lado. Buena observación de Carlos. Me quedo allí, Maru, para entrar al tema de Romero de Champs. Yo no veo por qué usar una conferencia de prensa del presidente de la República para anunciar que Romero de Champs presentó su renuncia como trabajador activo de Pemex. No le veo la importancia, de verdad, por más que quiero pensarlo, no le veo la importancia a la renuncia de Carlos Romero de Champs. Si ustedes tienen alguna razón para que se dé este detalle, pues me gustaría saberlo, porque yo de verdad no encuentro ninguna verdadera justificación a eso, más que el estar mandando mensajes de distracción, mensajes que no se justifican. La verdad no se justifica, a menos que venga acompañada de lo que la ciudadanía ha venido advirtiendo, del enriquecimiento del ex líder de los petroleros. De lo contrario, no veo por qué es importante este tema. No lo veo, pero López Obrador hoy lo presentó como si fuese un asunto sumamente relevante, pero no fue acompañado, como todo lo que hace, no hubo una denuncia acompañando a todo esto. Y hoy la periodista Dolia Esteves, en el portal Sin embargo, escribió El otoño del jerarca. Dice: solapado por los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, el otrora poderoso líder sindical Romero de Champs hizo de la corrupción un modus operandi. Construyó un imperio criminal que trascendió fronteras. Robó fondos del erario mexicano, no solo en México, sino en Estados Unidos. Ingresó al listado de los 10 más corruptos de México. Fue intocable entre los intocables. Pero la llegada de un presidente que ha prometido limpiar al país de corrupción puede ser el preludio de un gran final. Romero de Champs es vulnerable. Pero esto lo escribió, y lo aclara Dolia Esteves, lo escribió en el 18 de enero de 2019. Lo aclara ella cuando dice, pues esto es lo que decíamos hace 2 años, y miren qué está pasando, pues que lo está encubriendo el presidente de la República, así de sencillo, sin más ni menos, para que ustedes tengan también esto que se está presentando en el país. Bueno, y hablando precisamente de corrupción, me encontré en Twitter a este jovencito Arturo Herrera, que de verdad hace buenas observaciones. Él es un economista y consultor en marketing político y hace una revelación muy buena, que ya teníamos conocimiento de alguna manera de las compras de mascarillas por parte del ISSSTE. Vean ustedes lo que hace este joven tuitero Arturo Herrera, que está haciendo cosas notables en las redes sociales. Con el gobierno actual sigue habiendo corrupción en México, y para muestra, un contrato más. En esta ocasión fue el ISSSTE, con un contrato celebrado el 22 de diciembre del 2020. Se compraron mascarillas KN95 marca 3M a un precio de 295 pesos cada una. Aquí podemos ver cuánto cuesta una KN95 3M en Mercado Libre, alrededor de 129 pesos una sola pieza. Es decir, el ISSSTE compró mascarillas a más del doble del precio. Pero no termina ahí. Veamos qué empresa vendió estas mascarillas. La empresa Medici SADCB, con esta dirección, División del Norte 443. Y esta es la dirección que aparece en Maps. Díganme ustedes, ¿parece que es una empresa que se encarga a distribuir insumos médicos? Se trata de una empresa fantasma, de la que seguramente son dueños algunos involucrados en el gobierno. En comentarios te dejo el link para que tú mismo accedas al contrato y verifiques lo que he puesto. Ahí pueden ustedes buscar en Twitter a Arturo Herrera, que es un economista que frecuentemente sube material muy interesante, como este que acabo de presentarles, lo relativo a compras del ISSSTE a una empresa, pues seguramente fantasma. No hay mucho que
discutir a este respecto. Bueno, pues voy con más comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en la transmisión de esta noche. Muchísimas gracias por participar y por compartir la transmisión. Así que vamos, dice Carmen Bustamante, me encanta escucharlo, a veces no puedo por el trabajo, pero lo escucho grabado. Un abrazo y gracias por mantenernos informados. Gracias, Carmen, un saludo hasta California, que es en donde radica ella, y es hermana de Lucy Bustamante, por eso con tanta familiaridad. Así que, mi querida Lucy, qué bueno que le llamaste la atención a tu hermana, porque se nos pierde de repente. Isabel Barmac dice, ¿y qué esperaban del Cacas? Si nunca trabajó, es un desastre, mucho peor que Luis Echeverría. José Rodríguez Jauregui, qué tremendo comentario, pero bien dicho del troll. Sí, muy bueno el de Miguel Quintana, el troll, muy buen comentario, el que les acabo de presentar. Alexandra Arellano, se llama dictadura, se da solo con la complicidad del ejército, ¿de qué otra forma? Gerardo Arturo Velasco Rodríguez, excelente información como siempre a esta comunidad pensante. Pati González, como siempre, nos saluda desde Monterrey, muchísimas gracias. José Rodríguez Jauregui, había un loco que vivía en un palacio y se creía rey, rodeado de lacayos que creían ser felices lamiéndole los pies. Leti García de Sierra, buenas noches desde Monterrey. También muchísimas gracias. Dice Leticia Morán Rosas, señor Navaja, es preocupante que esté inaugurando puros cuarteles de la Guardia, se está protegiendo, debemos analizar esta situación como el hecho de ofrecer el aeropuerto, puertos, tren a la Sedena. En los puertos a los marinos, las aduanas en los puertos es a los marinos a quienes les entregó. Así es como lo está haciendo. Ventura Anaí, gracias por el video, un video hermoso que me compartió Anaí Ventura. Dice, también en Tamaulipas va a meter a sus sobrinos al partido. ¿Cuánto dinero va a derrochar? Miren, les voy a compartir un pedacito muy breve del video que me hizo llegar Anaí, y que es un homenaje a México, la verdad, que es lo que me hizo llegar con este video que está muy bonito. Y me dice ella que no solamente se trata de un video, sino que además se trata de una producción musical que, déjenme ver porque luego me cuesta trabajo entrar, aquí se los voy a presentar, miren, este video, que nomás un pedacito, Aquí es un comercial, este es un comercial, este no es el video, El video aquí empieza. ¿De dónde venimos? Esa es la cuestión, la historia nos dice sin equivocación que somos un pueblo. Somos la unión de grandes culturas. Somos la fusión, descendientes de aztecas, purépechas, mayas, también de europeos, africanos, no hay falla. Tan diferentes, iguales a la vez, compartiendo un territorio y muchas cosas si lo ves. Tenemos cultura, comida y folclore, resultado de una mezcla multicultural. Con alma nativa, sabor español, agregando nuestra esencia muy particular. 32 estados y una capital, 68 lenguas. Banda principal, miles de colores y olores, tenemos una bendición. A Dios se lo debemos. El miles de dioses creen en el pasado. Después de la conquista dio como resultado llegó la religión, impuesta desde antaño, dejándonos verdades pero al fin es un engaño. Almas confundidas por las religiones, dejando que los hombres engañen sus corazones. Brujería, salterismo, más superstición, ignorando el libro de la vida y de la salvación. Primero la familia en la educación, con índices altos en la disfunción. El cero limita la información. Es parte de un video que yo siempre les agradezco, porque esa comunidad se forma con eso, con lo que ustedes observan, con lo que ustedes opinan, y Anaí frecuentemente me manda cosas muy interesantes como este video, que seguramente lo pueden observar en diferentes lugares de redes sociales, como está esto. Ella está en Tamaulipas, así que muchísimas gracias. María del Carmen Ortega Aspeitia López es un resentido, sí, es un resentido social, es un resentido social. Dice, porque es un fracasado y mediocre, nunca ha hecho nada bueno, su infelicidad empieza desde su niñez. Yo de verdad no entiendo cómo, de veras, un hombre que llega a la más alta distinción de un país, que ser su presidente, esté en una condición de amargura tal absurda.
miren, no les iba a leer nada de esto, pero les voy a leer un pedacito nada más de lo que me hicieron llegar. Ni voy a decir quién me lo hizo llegar, porque luego también me la van a golpear con críticas, con críticas a este respecto. Déjenme localizar un comentario durísimo que me llegó hoy, pero ya no encuentro de dónde fue, que era con respecto a que están dispuestos a hacer... no, esa es otra cosa. Más fácil no se puede explicar. Si Morena pierde la mayoría en el Congreso, López Obrador ya no puede hacer lo que quiera. Si López Obrador ya no puede hacer lo que quiera, tiene que justificar sus solicitudes al Congreso. Si López Obrador tiene que justificar sus solicitudes al Congreso, tiene que rendir cuentas. Si López Obrador tiene que rendir cuentas al Congreso, su presidencia se acaba. Pero no era lo que les iba a leer. Les iba a leer una cosa muy... realmente de mucho choque con los simpatizantes de López Obrador, pero pues no tiene caso seguir nosotros con esta división que se ha venido generando, una división que, caray, no le da ningún beneficio al país. No lo encontré y tampoco tiene caso. Mejor les comparto esta información del doctor Francisco Moreno Sánchez. En México se aplican 40,000 vacunas diarias cuando se requieren más de, fíjense cuántas, 450,000 para lograr inmunidad. Muy lejos de la meta que debería tener la estrategia de vacunación en el tercer país con más fallecidos en el mundo. Así es. Y dicen que van a cumplir sus metas. No las van a cumplir. No van a llegar a la meta. ¿Por qué? Pues porque no se está vacunando como se acostumbraba a vacunar en México, con muchísimas posibilidades. Y oigan, pues ya ven que se molestó López Obrador porque un juez le dio la suspensión a una empresa que se opuso a la ley de energía eléctrica. Bueno, pues hoy nos están diciendo otro juez concedió una suspensión provisional a la ley del combustóleo, como se le ha dado a llamar. En su tuit dice Pascal Beltrán del Río: el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa se convierte en el segundo que otorga una suspensión provisional que frena la aplicación de la recientemente reformada Ley de la Industria Eléctrica. Para que vean ustedes que sí hay mexicanos valientes, que sí hay mexicanos decididos a defender el país, cueste lo que cueste. Entonces tenemos que sumarnos a esos esfuerzos, a esos mexicanos tan decididos a proteger a nuestra patria. Lourdes Barragán, por favor, lo puedes compartir para difundirlo. Déjame decirle a Maru, se lo paso a Maru, Lourdes, o a Anaí, si está en YouTube, ¿por qué no me manda el link o un link para poderlo compartir? Y con mucho gusto se lo hacemos llegar a toda la comunidad. Pati Medina, buenas noches, comunidad Naveja, y muy buenas noches, pero aquí atenta a sus sabios comentarios. Gracias, Pati, muy amable por también participar. Ya viste, fueron a visitar tu tierra. Pati es de Nayarit. Ligia Villanueva, me preocupé los turistas argentinos contagiados en Cancún que salieron con resultado negativo en México y al llegar a Argentina habían 40 o más. No, hombre, Ligia, eran 74 jóvenes argentinos que fueron de fiesta de fin de año escolar, fueron a Cancún. Los 74 que según esto habían presentado documento de que habían resultado negativos a la prueba de COVID, los 74 al llegar a Buenos Aires estaban contagiados de COVID. ¿Qué tipo de prueba realizaron en México que dieron falsos negativos? ¿Qué está pasando con estas pruebas COVID en México? Y lo que dice Ligia es bien importante. ¿Saben por qué? Porque esto nos exhibe y esto nos cierra más puertas en materia turística. Eso es muy, muy delicado. Carlos Medina, la tolvanera en Santa Lucía es culpa de los conservadores, de los corruptos neoliberales. Para eso quieren sus ventiladores gigantes para boicotear los proyectos de la 4T. Ya salió el peine. Fino el comentario de Carlos Medina. Mayedit Rec B, somos más mujeres y no vendidas. Échenle los kilos. Juan Rivero, saludos, don Juan. El 6 de junio se van todos. Viva México. Muchísimas gracias
por el comentario. Beatriz Alvarado, saludos, buenas noches, comunidad Naveja, al pendiente de las novedades. Gracias por estar aquí. Isabel Marmac dice, lo que tenemos que hacer es quitarle el poder al Cacas en el poder legislativo. Votemos por los partidos de la Alianza PAN, PRI, PRD para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Por cierto, va por el PAN como aspirante a diputado por la Ciudad de México, Fernando Belauzarán, que les paso yo aquí sus comentarios. Él es perredista, pero en la alianza él es postulado invitado por el PAN. La mejor de las suertes, Fer, ojalá llegues a la Cámara, y él ya fue diputado, pero ojalá llegues a la Cámara local, porque gente como tú, que tiene un criterio fuerte, se necesita en el Congreso. Maru Ramírez, yo creo que está enojado porque tuvo problemas con su contacto en Nayarit. Fíjate que yo pienso, Maru, que más bien le fue mal al regreso, porque a Jalisco llegó bien, fue a Nayarit, me imagino que se chutó sus camarones, sus buenos mariscos, ¿verdad, Pati Medina? Que son buenísimos los mariscos en Nayarit y allí en Puerto Vallarta, como los hemos compartido con Urscam y con Alicia, su esposa, mis consuegros, y hay maravillosos mariscos. Pero yo creo que cuando llegó a Palacio Nacional no le fue tan bien. Yo creo que allí tronó, allí sí tronaste, pistolita. José Flores, hola, buenas noches. Las tres buenas amigos chairos de Hueso Colorado me declararon su decepción de Morena y AMLO. Qué alegría sentí, te lo juro. Saludos y ánimo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Miren, hay un artículo de Jesús Silva Herzog Márquez publicado el lunes en Reforma, se titula El delirio. ¿Qué artículo? Es simplemente el reflejo de lo que hemos dicho aquí ustedes y yo, que López Obrador es un tipo que necesita ir al psiquiatra. Se titula El delirio, les voy a leer un pedacito nada más. No son certeros los términos que hemos usado para describir la obsesión y la fuga. Los llamados a que el hombre recapacite para que examine el efecto real de su actuación parecen absurdos. ¿Alguien podría imaginarlo? Después de una conversación, el inflexible finalmente se sienta a examinar los datos y las advertencias. Hace espacios para la reflexión y concede fundamento a alguna crítica. Al día siguiente corrige. ¿Alguien imagina esa metamorfosis? Por eso me parece ingenuo pensar a estas alturas que la intervención de algún consejero podría abrir la mente del enquistado. Tenemos abundante evidencia de que no tiene oído más que para su propia voz y la de quienes le hacen eco. Las crisis, lejos de espabilarlo, han reforzado su hermetismo, lo han encapsulado en su alcázar de espejos, le han dinamitado el discernimiento elemental. Evadiendo sistemáticamente el presente, su discurso es cada vez más destemplado, más vehemente y más grotesco. El presidente y los suyos envían señales desde un planeta remoto. El 8 de marzo tuvo bien organizar un homenaje para sí mismo. Esa le pareció la mejor manera de mostrar su compromiso con la causa feminista. Después de describir a las mujeres que protestan contra la violencia machista como títeres del fascismo, como juguetes al servicio de las causas antinacionales, hizo que las mujeres que trabajan para su gobierno lo celebraran y culminaran la ofrenda con una porra. Es un honor estar con el promotor de un violador. Era el sentido implícito de esa penosa animación. El presidente tuvo también la generosidad de brindarnos cátedras sucesivas sobre el derecho y la lealtad. La ley que aprueba nuestra mayoría es expresión de una voluntad incuestionable. Así sigue el artículo de Jesús Silva Herzog Márquez. Ese es el mensaje del mexicano más poderoso en muchas décadas. Un político que no tiene oposición y apenas crítica. Quiero decir que el problema más grave no sería que el gobernante engañara a otros. Lo alarmante es que se ha engañado a sí mismo. No hay hecho, no hay dato, no hay persona que le permite el reencuentro con el mundo. Todo aquello que expone una razón discordante es señalado de inmediato como cómplice de una conspiración que se opone a la felicidad nacional. Es lo que escribe Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma con el título de El delirio. Buenísimo el artículo, realmente destacado.
Feval Flores, de nada sirvió su visita a Tequila, Jalisco, vino a inaugurar la Guardia Nacional, es decir, solo vino por la foto, puras promesas sin cumplir, como siempre. Magdalena Rodríguez Hernández, voy a decir un dicho muy vulgar, disculpen, es respecto a las promesas que López les da a los militares, prometer hasta meter, ya metido ni lo prometido es. No me lo sabía Magdalena, lo repito. Prometer hasta meter. Ya metido ni lo prometido. Ah, caray, es muy bueno, apúntalo para la producción, Maru, es un muy buen dicho que Magdalena nos ha hecho llegar. Lucy Bustamante utiliza las mañaneras para distraer a los que lo siguen y para decir sus mentiras, claro. Lucy, no te ofendas, también en Sinaloa los mariscos son de primera calidad, también de primera división. Dice además Magdalena Rodríguez Hernández, el presidente denigra demasiado a los militares, pero ya me hizo la noche Magdalena con ese dicho. Voy a tratar de aprendérmelo. Beatriz Alvarado, el problema del voto es dónde irán los inmigrantes que legalizaron en México, cuántos fueron y a qué precio los apoyaron con el voto para Morena. Gracias. Noé Chaires renuncia, este tipo debería estar en el tambo de Champs. Vaya descaro de corrupción de AMLO. También Beatriz Alvarado, el problema del voto es dónde irán los inmigrantes que legalizaron en México, cuántos fueron y a qué precio los apoyaron con el voto para Morena. Gracias también por el comentario de Beatriz. Tengo también el comentario de Rangel López. Fue irrelevante decir en la mañanera la renuncia de Romero de Champs, solo es un distractor. Así es, yo también lo creo. Marina Lara Sili, parece que el ejército que tanto le ha costado a los mexicanos ahora traiciona al país en complicidad con el peor de los presidentes, fuera AMLO. Es lo que dice. También tengo el comentario, déjeme adelantarle, de GR Aurora. Buenas noches, señor Juan María. Saludos desde Tamaulipas. Va también el abrazo para todos los tamaulipecos. Elvira Quintero Nambu, la corrupción sí que sigue viento en popa, solo que ahora con más cinismo, pues el nefasto se siente intocable con sus jefes de los chapos y sus enajenados chairos. Antonio Ibarra, excelente video, gracias por compartir. Vamos a pedir el enlace, Anaí, para poderlo compartir con ustedes. Cleopatra Salas, buenas noches, amigo. Así es, ni un voto a Morena, fuera el dictador. Víctor Alberto Chávez Andrade, excelente programa, buena suerte a todos, gracias por los buenos deseos. Paredes AP, salud señor, acá andamos, qué bueno que nos estén acompañando. Vigasi Gasi, no, ahora no nos deje picados, búsquele. Le voy a buscar Vigasi, para mañana porque hoy el tiempo ya nos ganó. Les voy a decir de qué se trata. Es algo que escribió una persona que dice, vamos a dividir el país, les dejamos la mitad. Ya saben que a mí no me gusta usar el término chairos, pero así dice, vamos a dejarles la mitad a los chairos y a todos los simpatizantes de López Obrador. Escojan la que quieran. Si quieren la mitad más productiva, y allí se van. Pero ahí se van a ir todos ustedes. La otra mitad nos la dejan a los que nos gusta trabajar, a los que queremos un mejor país. Lo voy a buscar, Vigasi, y voy a tratar de leérselo mañana. Pati Medina, al peje le vale lo que diga la Betty. Leí que antes del 2018 vivían separados, solo se juntaron para la campaña y así le siguieron solo por una imagen de familia presidencial. Pues tu paisana, Pati, quién sabe qué. Mejor ya ni digo, ¿para qué me meto en cosas privadas? A propósito, oigan, rápido porque sí quiero comentarlo, porque ayer hablamos de Broso. Miren, Isabel Mado, que trabajó mucho tiempo con Broso, ella dice que... la llegó a mirar con morbo, le preguntaron, esta es una entrevista que en el diario El Debate, Lucy, allá en Sinaloa, le hicieron a Isabel Mado. Ella estuvo trabajando con Broso mucho tiempo, les voy a mostrar la foto para quienes no la conozcan o no la recuerden y para que vean de qué se trata, de qué les estoy hablando. Ella es Isabel Mado y le preguntaron sobre Broso. Ya ven que toda la gente de López Obrador le echó todas las redes sociales encima a Broso. Dice Isabel Mado, actriz, cantante y modelo, quien en los inicios de su carrera trabajó con Víctor Trujillo Broso, es cuestionada respecto a si alguna vez la miró o tocó con morbo.
Bueno, pues entonces ella responde a esta pregunta. La gente no lo conoce, la gente cree que Broso es Víctor y no, para nada. Cuando trabajé con él, yo le hacía caso en todo a su esposa Carolina, que ya murió, en todas las indicaciones. Isabel deja en claro que jamás hubo una falta de respeto por parte de Broso o Víctor para ella. Porque, bueno, dice, nunca me tocó con morbo, nunca le permitiría yo, no lo haría por dinero ni por nada. Eso es lo que dijo Isabel Maddow, porque ya ven que quisieron, los simpatizantes de López Obrador, quisieron equiparar a Broso con Félix Salgado. Háganme el fabrón, como dice el personaje que acompaña a Carlos Loret de Mola. La verdad, no, bueno, mejor ahí me quedo con las palabras de Isabel Maddow. El duende es el que acompaña a Carlos Loret de Mola, fantástico personaje, un gran comunicador, el duende que acompaña a Carlos Loret y que, bueno, en otro tiempo estuvo en El Hueso, fue compañero de Chava García Soto, en fin, ya una gran trayectoria la que ha tenido el duende. Pero no se trata aquí de eso, sino de darles las gracias por haberme acompañado en la transmisión de hoy. Un placer contar con su compañía. Miren, aquí está Aventura Anaí, dice el video es de Mex Sor, identidad en YouTube y también en Dios, Patria y Libertad. Disculpen por no poder mandar link, es que en el cel no puedo, es mucha tecnología para mí, pero ella aquí nos está poniendo el YouTube. Maru les va a compartir el enlace, ya puso Maru el enlace aquí en el chat que tenemos nosotros, ustedes y yo, ahí pueden ver completo este magnífico material que Anaí nos compartió. Esto es hacer comunidad, esto es, a ratos hablamos en serio, a ratos bromeamos, a ratos nos proponemos lo que queremos, una Cámara de Diputados que le ponga un alto al tirano. Y con esto ya me voy, pasen ustedes muy buenas noches, recuerden el uso de la mascarilla, cubriendo bien nariz y boca, lávense las manos con agua y jabón, yo hoy me las lavé como 80 veces, yo creo que durante todo el día. Recuerden la sana distancia, la distancia física, la distancia social. Recuerden también los síntomas, dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto, problemas respiratorios. Ante estos síntomas, consulten a su médico. Les reitero la petición, vacunen a los niños contra la polio y el sarampión. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.